Bueno, aquí estamos un día más en The Factor Podcast, un podcast dirigido a artistas escénicos. Yo soy Estrella Martín. Yo soy José Sedek y hoy tenemos una súper invitada, en todo el sentido de la palabra. Yo debo confesar que esta invitada que tenemos el día de hoy, yo no tenía el gusto de conocerla físicamente hablando. Es verdad que tenemos muchos amigos en común, tenemos un país entero en común, tenemos un oficio en común y tenemos algunos gustos en común. Y yo dije, tenemos tanto en común nosotros tres que tenemos que invitarla. Y aquí está con nosotros Arlette Torres. Bienvenida. Muchísimas gracias, José, y muchísimas gracias, Estrella, por esta invitación tan especial y tan bonita por parte de ambos. Gracias a ti por estar aquí. Y bueno, queremos saber muchas cosas de ti. A ver qué os puedo contar. Pero nos llama la atención cómo fue para ti incursionar en la industria en España. Una actriz latina, ¿no? Sí. Que viene de Venezuela. Sí, yo hay algo, antes de que respondas, Arlette, hay algo que me he dado cuenta como actor y es que por muy parecida que sea nuestra industria en diferentes países, cada país tiene sus propios códigos, sus propias formas, su propio lenguaje, ¿no? Y es mentira que lo que te funcionó en un mercado te va a funcionar en otro. Y tampoco quiere decir que lo que te funcionó o te está funcionando o te vaya a funcionar a ti aquí sea lo que le vaya a funcionar a otro que llegue, ¿no? Pero es verdad que no todos los actores latinos que venimos a España tenemos la oportunidad pues, de trabajar como tú lo has hecho, que estuvimos viendo tu currículum y tu videobook y dijimos, wow, qué bien todo lo que ha hecho Arlette aquí en España. Ya nos hablarás en los proyectos que estuviste y tal, pero ¿cuáles consideras tú que fueron esos factores o el factor fundamental para tú decir, mira, esto aquí en España me ayudó mucho? Bueno, yo creo que digamos que puede ser una característica fundamental a la que hay que prestar atención, que es la adaptación, la capacidad de adaptación que tiene el ser humano, per se. Solo que hay veces que se nos olvida que tenemos esa capacidad. Ujú. Yo siempre fui una persona a la que le ha gustado, siempre he sido una persona a la que le ha gustado emprender. Eh, es cierto que conforme va pasando el tiempo, de pronto a uno le da como más temor. Cuando uno se hace mayor, es como, wow, no tienes tal vez ese mismo ímpetu que cuando estás comenzando. Y creo que es importante mantenerlo. Eso es un factor esencial. Yo cuando decidí venirme a España, em, fue una cosa que pensé en un momento y dije, esto lo voy a hacer. Yo quiero hacer cine en Europa. Claro está, el tema de venir a España se me facilitaba por el idioma, aunque no por los papeles en ese momento para trabajar. Eh, necesitaba otras cosas. Ok. Pero yo busqué la manera de venir y con perseverancia, pues trabajando, recuerdo además todo el proceso, logré estar aquí. Entonces, bueno, fue una cosa como que me metí entre ceja y ceja y dije, allá voy. Eh, yo creo que eso fue básicamente lo primero que me ayudó. La determinación. La determinación, exacto. Ok. Lo has dicho muy bien. Ok. Y eso fue en 2005, hace algunos años ya. Eso fue en 2005, aunque mi idea del proceso de venir, de emigrar, empezó realmente en el 2003. Lo que pasa es que tuvieron que pasar 2 años hasta que lo materialicé. Ok. Y pues por eso quiero decir que
requiere un trabajo, no es que yo dije, me voy a lo loco, ¿no? Claro. Aunque fue una decisión que parecía como un sueño, a lo mejor incluso casi imposible de alcanzar, porque además yo estudiaba periodismo. O sea, yo estudié comunicación social en la Universidad Central de Venezuela y a la par estudié en la Compañía Nacional de Teatro. Y pues evidente también en nuestros países, bueno, y en general, ¿no? El arte siempre ha sido concebido como una cosa de locos, ¿no? Para locos y locas, porque no tienes un trabajo fijo con una entrada que te mantiene hasta fin de mes o mensualmente tienes tú, quiero decir, es más inestable que otras profesiones, tal vez. Aunque con todo lo que ha pasado últimamente en el mundo ha quedado demostrado que nada es estable. Exactamente. Exacto. Y bueno, se tenía la creencia, y de hecho mucha gente todavía lo cree que es así, que el ser artista pues es para gente hippie, bohemia o que siempre va a ser pobre toda la vida. O multimillonaria. O multimillonario. Pasas sí. de Claro. pobre a Le multimillonario. hace falta trabajar, entonces puede permitirse el lujo, ¿no? Exacto, exacto. O que no, o que de repente pega el salto y se vuelve multimillonario. Eso puede ser para muchos un sueño, pero nosotros, por ejemplo, en Venezuela tenemos varios ejemplos, pero uno muy, muy tangible es Edgar Ramírez, por ejemplo. Exactamente. Entonces dices, si él lo hizo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿no? Claro. Que además yo creo que es de la forma en que hay que verlo. Sí. Pero bueno, de esto vamos a hablar más adelante. Eso. Que creo que probablemente vamos a tocar ese tema. Vale. Si tenemos gente que nos inspira para hacerlo, porque nosotros no lo intentamos también, a ver si lo logramos. Y había mucha gente a mi alrededor que me decía, no, pero si tú estudiaste periodismo, ¿por qué ahora te va? Y digo, bueno, pero también estudié teatro. Sí, pero es que el teatrico, eso es un plan B. Yo no, ese es mi plan A. Lo que yo quiero hacer es esto. Claro. Y claro, eso te genera a veces mucho miedo, porque vas escuchando cosas, te van poniendo mochilas los demás, ¿no? Te van poniendo pesos encima, que luego para quitártelos, si no tienes esa determinación y no confías en que tú puedes lograr las cosas, así sea, yo decía, es que así sea, para callarle la boca, es que lo voy a hacer. O desde el amor o desde el ego, pero lo hago. Que a veces se tarda más tiempo en quitarte esos lastres que en lograr tus sueños, ¿no? Sí. Porque nos llenan la cabeza de creencias y al final las creencias se apoderan de nosotros. Y nos limitan. Totalmente. Y eso no te pasó a ti. Hombre, probablemente me pasó, pero yo tomé la determinación de luchar contra eso. Eso es. Exacto. Qué bueno. Sí, tuvo muchos pesos de muchas maneras, desde pequeña. Incluso, sí, pesos sociales, claro. Y eres afortunada de que te hayas hecho consciente de esos pesos. Llamémosle condicionamientos. Condicionamientos, sí. De esos condicionamientos que el entorno, siempre culpamos a nuestros padres, ¿no? Pero no solamente a nuestros padres. No. Nuestros colegios, nuestros amigos, la publicidad, todo nos condicionó y nos limitó. Pero tú fuiste afortunada de hacer consciente esas limitaciones. Bueno, o por lo menos algunas. Sigo siendo afortunada de seguir haciéndome consciente cada día de eso. Porque cada día descubro una nueva. Claro. Eso es. Y es un trabajo de no parar. Sí. Y es lo que se llama reprogramar tu sistema de creencias. Exactamente. Y tú sientes que mientras has ido reprogramando tu sistema de creencias, tu campo se ha ido expandiendo. Tu campo profesional, por ejemplo. Claro, sí. Mi campo profesional y mi campo personal. Sí. Que van de la mano. Sí. Efectivo. O sea, de hecho, ha habido un momento en el que me he interesado más por expandir mi campo personal que el profesional, porque una vez que expandes el personal, ya por consecuencia se expande el profesional. Bueno, esto ha sido todo. Sí. Entonces, rescatamos la capacidad de adaptación, ¿no? La capacidad de adaptación y la determinación. Yo creo que son dos factores muy importantes para tomar grandes decisiones en general.
y para afrontar esta carrera, este oficio. Sí. A mí siempre me dijeron que iba a ser muy difícil. Bueno, A mí también. el oficio como tal, ¿no? Siempre me dijeron, esto va a ser muy difícil. Luego yo viví en un pueblo de Venezuela cuando me fui a mudar para Caracas es muy difícil. Luego cuando me fui a mudar a Bogotá, Colombia es muy difícil. Luego me fui a mudar a México es muy difícil. Y ahora me están diciendo, estás en España, pero allí los actores latinos, eso es muy difícil. Y yo digo, voy bien. Vamos a invitar a Arlet para que nos diga lo contrario. Cada vez que me dicen muy difícil, digo que voy bien, porque entonces, mira, el mismo patrón quiere decir que estoy tomando las decisiones correctas. Tomo a los detractores como una guía en el camino para darme cuenta de que voy bien, ¿sabes? Y luego te das cuenta que no es fácil tampoco. O sea, no quiere decir que sea mentira lo que te están diciendo. Quiere decir que cada quien tiene una experiencia completamente diferente, cada quien gestiona según las herramientas que tiene, cada quien le va según lo que es, cada quien vive lo que vive en su interior y punto. Sí, es verdad que las personas tienden a ver las cosas más difíciles de lo que son. Sí. Entonces, ahí te va. Es una ilusión por completo la dificultad que te pintan y la que se genera en tu mente con respecto a la que realmente es. Sí hay un nivel de dificultad, pero no es tan difícil como otras personas. Sobre todo no es determinante como para dejar de hacerlo y de emprenderlo por ti mismo, ¿no? Claro, es que el punto está en que, hablando nuevamente de los condicionamientos, nos condicionan los miedos que tenemos. Eso. Entonces, claro, el nivel de dificultad existe para todo, pero va a depender, el hecho de cómo lo afrontes va a depender de cuánto miedo tienes dentro para afrontar estas cosas, ¿no? Sí. Estas dificultades. Sí. Y fíjate que siempre te dicen, es muy difícil, pero no te dicen, es muy difícil, pero qué bueno porque vas a aprender a vivir en otro país y qué bueno que vas a aprender otro acento y otro idioma y vas a conocer gente nueva. Pero esa gente que te dice eso normalmente tampoco se ha atrevido a hacerlo, entonces tampoco tienen la experiencia positiva, ¿no? Se han quedado en la parte del miedo y quizás algunas personas incluso se han detenido por ese factor. Y muchas veces nos lo dicen hasta por amor. Una madre, por querer proteger a su hijo, puede decirle, hijo, la actuación es muy difícil, no lo hagas porque ahí te vas a morir de hambre, hijo mío, por favor, sé médico como tu padre, que ahí sí te va a ir bien. Hombre, además, una cosa es que te digan es muy difícil y otra cosa es que te digan eso es imposible de hacer. Exacto. Habrá gente que te lo dice, pero yo creo que normalmente no le prestamos tanta atención a cuando nos dicen eso es imposible. Es verdad. Es verdad, totalmente. ¿Tienes bases científicas para decirme que eso es imposible? Exactamente. ¿O tienes experiencia vivencial para decirme que eso es imposible? Es verdad. El mismo ego dice, pues, ¿no? Como has dicho antes, te voy a demostrar que sí se puede. Claro. Entonces, si te dicen que es difícil, tú dices, bueno, pero no es imposible. Entonces, difícil es también a lo mejor llegar al Hotel Humboldt en el Ávila andando, ¿no? El Ávila es una montaña preciosa que tenemos en Venezuela. O escalar los 12 montes más altos del mundo siendo ciego. También. ¿Qué ha pasado? Lo ha hecho una persona. Exacto. Sí, son hazañas al final, pero es que uno no se da cuenta de que uno va, como dice, logrando hazañas durante toda tu vida. Y del poder, claro. del poder que tenemos también, ¿no? Una hazaña es salir del vientre de tu madre. Una hazaña es parir. Entonces, vamos todos los días, somos capaces de lograr, de hacer, no sé cómo es el verbo, ¿no? Lograr hazañas. Sí. Hazañar, no. Lograr hazañas. ¿En hazañarse? Lograr una hazaña. Sí. Exacto. Oye, hablando de dificultad, porque este tema siempre lo he hablado mucho con José cuando vivíamos en México y yo siempre tuve la intuición de que a José le iría muy bien en España, a pesar de lo que le decían los demás, ¿no? Que justo lo que estamos hablando. ¿Tú crees que para un actor que viene de fuera, sea latino o cualquier otra nacionalidad, es más fácil o más difícil
incursionar en España, porque yo considero que puede llegar a ser más fácil en el sentido de que tienes menos competencia. Estás en un nicho, ¿no? Exacto, ¿no? No sé, ¿qué piensas tú? Yo pienso exactamente como tú. O sea, era exactamente lo que iba a decir. Por una parte, lo puedes ver como un hándicap y por otra parte lo puedes ver como un plus. Es que justamente ayer hablaba de esto con una amiga actriz colombiana. Me decía, mira, es cierto que cuando yo llegué aquí hace 15 años, no había tanta cabida para actores y actrices extranjeros en la televisión o en el cine incluso. Bueno, el cine un poco más. El teatro para mí siempre ha sido un gran... ¿Refugio? No, ha sido un lugar más difícil para entrar en el teatro profesional. Sí, en España. Pero bueno, si no es que me voy por la tangente. Pero hablaba con mi amiga y yo le decía, ella lleva creo que 2 o 3 años en España. Y yo le decía, mira, hace 15 años no había tanta apertura para actores y actrices extranjeros. Ahora que la hay, bueno, tenemos algunas dificultades, porque bueno, traen a lo mejor gente de fuera con todo esto de las plataformas y entonces se queda uno como a mitad de camino, ¿no? Decir, bueno, llevo 15 años tratando de entrar y ahora se traen a alguien de fuera. Bueno, pero es que es así, o sea, Tú le mandas una nota, a mí no me tiene que pagar hotel. Ni los papeles. Para alojamiento, ni me tienes que hacer contrato para papeles. Exacto, bueno. Pero pues siempre va a haber algo y tú tienes que ir surfeando la ola. Claro, exacto. Claro. Y le decía, a lo mejor ahora bueno, se lo comentaba con relación a que algunos directores, algunas directoras de casting, por fortuna, y algunas productoras y productores tienen un poco más de apertura para ofrecer a actores extranjeros personajes que no necesariamente estaban pensados inicialmente para un actor o una actriz extranjera, sino que puede ser cualquier personaje interpretado por cualquier actor. Es que la nacionalidad no es un tema en la vida del personaje. Exacto. Exactamente. Entonces, por fortuna, sí que ahora hay cierta apertura, depende de cuáles directores o directoras de casting y cuáles productoras y productores. Yo le decía, qué bueno porque nos están mirando más para otras cosas. Perdón. Nos están mirando más para otras cosas. Pero bueno, a lo mejor nos llaman para un personaje siendo a lo mejor española y somos 50 las que vamos a entrar a hacer este casting. En un caso nuestro, a lo mejor somos 10. Venezolanas, digamos, o colombianas. Colombianas, sí, digamos que tengamos el mismo perfil, porque esto es un tema también a desarrollar. Sí. No sé si en este programa, pero bueno. Son los latinos y los no latinos. Y los no latinos. No venezolanos, colombianos. Somos tan diferentes entre nosotros. Sí, Latinoamérica suele ser un país. Sí, Latinoamérica todavía sigue siendo un país para nosotros. Entonces, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, otro tema que al final está relacionado con lo que estamos hablando. Igual puedes trabajar los acentos. Sí, ¿no? Claro, exacto. Como nos ha tocado en México a nosotros, por ejemplo, aquí en Colombia también. Exactamente. Sí, no, yo aquí he hecho de colombiana, de dominicana, de cubana, de venezolana, una vez de brasileña. ¿De española no? No, de española no he hecho. Okay. Ahí hay menos precisamente apertura, ¿no? No he hecho, bueno, aparte porque yo puedo trabajar el acento, puedo trabajarlo y hablar así como hablan a Janine Rhee, que habla muy bajito. Se nota menos. No, pero bueno, porque fisionómicamente hay, o sea, para elegir una actriz española, si quieren que sea española, pues la eligen española. Claro. Entonces vas ahí por la tangente a... Totalmente. Salvo que yo me convirtiese de repente en una super celebrity y pues hago el acento y físicamente podría dar el pego, pero que no es mi caso. Ha habido otras actrices que, por ejemplo, el caso de Juana Costa. Juana Costa, que es muy conocida, físicamente ella sí que puede pasar más por el típico prototipo español. Este es otro tema muy importante también a tratar. Yo tengo amigas españolas
castizas completamente, negras, mulatas, Totalmente. que no entran a trabajar como para un personaje Español. O española, exacto. Esto es otro tema, Sí, son sí, sí. temas muy complejos, pero bueno, están todas estas dificultades y si uno se pone a pensar en cada una de las que hay, te No sales de tu paralizarías y no casa. saldrías de tu casa. Exacto, Sí, sí, sí. básicamente. Exactamente. Totalmente. Pero bueno, tú te quedas con que sí es más fácil porque tienes menos competencia. Yo diría que puede resultar, es que depende de ti, Sí, depende depende de de cómo todo. lo veas y depende de cómo lo quieras ver. Yo sugeriría que en lugar de verlo como una dificultad, pues lo veas como un plus. Claro. Aunque esté comprobado que a veces puede ser una dificultad. ¿Me explico? Sí, y también suelen haber, por probabilidad, menos personajes para latinos, entonces baja, ¿no? Exacto. Que a mí me pasó en México. Para, digamos, romper la cuestión de que soy española y me llamaran para personajes de mexicana, pues es todo un proceso. Si hay más amplitud allí, creo, si tienes el acento y todo. Sí. Pero salen pocos personajes para española. Entonces es lo mismo, ¿no? Que Claro. me ha tocado a mí vivir allí. Pero Claro, al pero final, digamos que tú tienes un físico que tú perfectamente puedes parecer mexicana, sí, por ejemplo. sí. Incluso peruana. Sí, porque además Argentina. mi perfil, digamos, el perfil de la televisión son mexicanas, se le llama un perfil aspiracional. No es como, no son rasgos pues a lo indígena, sino a lo contrario, ¿no? Y se le llama aspiracional. Aspiracional se le llama allí. Es muy fuerte. Estoy Entonces, flipando, ¿eh? sí, digamos Porque, en el, digamos que en el mercado. ser rubio Te permite allí por lo aspirar a menos, cosas. es algo, ser rubio, o sea, se aspira a ser rubio porque ser rubio te más permite blanquito de piel o... como- Tener más posibilidades. Ajá. sí, y no está alejado de una realidad. Aunque, o sea, que ya es otro tema. Claro, no, sí, eso lo tengo claro. los pero protagonistas me flipa que de- se llame perfil Que se llama y te aspiracional. llega el casting y dice, para el comercial necesitamos actores y actrices rubios, ojos claros, perfil aspiracional. Igual que, por ejemplo... Y yo que me quejaba yo que me quejaba de cuando te llaman a un casting en publicidad que ponen actriz de color. Que no hay nada que me ponga más enferma. ¿Pero de qué color? ¿De qué color? Verde, amarillo, rosa. Pásame el Pantone. Pásame lo que me pongo. Allí Claro. también sucede que el color de cabello ya te mete en un perfil, ¿no? Claro. Por ejemplo, el pelo rubio suele ser la antagónica. Claro. El pelo, así como yo lo tengo ahora, más la protagonista. Porque el pueblo, digamos, tiene menos a mano ser rubio, entonces la aspiracional sería más la morena de pelo, Claro. entonces esa ponemos, la protagonista la ponemos ahí. Se Y la parece, pero no. antagonista es todo como todo un sistema, ¿no? Wow. Pasa en la televisión y en los comerciales también, ¿no? Publicitarios. Sí. Entonces, bueno, tengo un poco de experiencia lo que te ha tocado aquí, en mi caso en México, pero bueno, fíjate que tiene sus diferencias, ¿no? Sí, claro. Aquí yo he tenido la suerte, ya digo, ya lo he dicho antes, de contar bueno, no, de toparme con gente que ha confiado en mi trabajo y me ha ofrecido otro tipo de personajes, ¿no? Pero bueno, yo he hecho, no sé cuántas prostitutas he interpretado por el hecho de ser latina, o una mujer pobre, desgraciada, que viene de América Latina en busca de mejores condiciones Oportunidades, de ¿no? vida. Sí, que no digo que no existan. Existen y así. O sea, y más ahora, por ejemplo, en el caso de Venezuela, claro que sí. Ujú. Pero también hay personas que vienen en busca de mejor calidad de vida que son profesionales y no Ujú. necesariamente una mujer desgraciada por la vida, Claro. por ejemplo. Por ejemplo, tú, Por que eres ejemplo, venezolana y No, una gran muchos profesional. venezolanos que están llegando aquí son gente profesional. claro, Hombre, sí. La mayoría, diría yo. claro, sí, Ajá. sí. Bueno, la mayoría. Ahora hay Una Está camada. viendo de sí, todo, ¿no? diferente, porque, bueno, porque la situación allí es la que es y la gente, es cierto que
para la gente que tiene menos recursos, evidentemente no le es fácil coger un avión para irse al otro lado del mundo. Entonces se van, emigran a tierras cerca. Sí, Más cerca. o a pie, Guapi. más cerca a países de América Latina. Sí, la población que llega aquí, digamos que sí, tiene un alto nivel a lo mejor profesional o un nivel medio profesional. Son trabajadores prácticamente y trabajadoras, sí. Entonces, y además que está ya harto demostrado, porque es la realidad de la calle, que España y Madrid, salvo, bueno, en las grandes ciudades, porque es verdad, si te vas a un pueblo pequeño a lo mejor no es así, pero estamos todos mezclados. Sí, la globalización ya es una realidad. Exacto. Sí. Creo que hay un factor muy positivo en este momento en el mercado, en la industria del entretenimiento española, y es que algo que ha hecho siempre España es contar historias que vayan paralelas a la realidad, ¿no? Y suele ser la producción española como muy fiel a lo que está ocurriendo y trata como de ser un espejo de lo que está sucediendo, ¿no? Y lo que está sucediendo ahorita en España, en Europa y en el mundo entero es que los latinos estamos llegando a los países que estamos trabajando. Siempre ha sucedido, pero como lo venimos hablando cada vez más, aquí en España yo siento que hay más latinos, que hay más venezolanos, que hay más colombianos, por lo que se podría esperar que las historias que empiecen a escribir a partir de ahora tengan más la participación latina. Eso es lo que sería ideal. Lo ideal. Y creo que sí lo estamos viendo. Bueno, sea un poquito más que antes, como tú dices, sí, ¿no? sí. Lo que pasa es que también tendríamos que empezar a ver, claro, es un proceso largo. Tendríamos que empezar a ver que no solamente sean historias que vayan relacionadas con nuestra nacionalidad, sino que esa integración venga a partir de que te den un personaje sin que necesariamente haya sido concebido para contar una historia sobre mi origen. De acuerdo. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, es verdad que hay muchos avances sí, hemos avanzado en comparación a años atrás, pero todavía tenemos un largo camino que recorrer y no lo digo solamente por las actrices latinoamericanas, también incluso actrices españolas, como decía antes, no solo mulatas, también de origen árabe, por ejemplo. Está el ejemplo de Mina El-Hamani, por ejemplo, no sé, de hecho, por ejemplo, 18 veces. Mina El-Hamani es una actriz española a la que ella tiene que luchar a diario para que le ofrezcan personajes que no sean de árabe con el velo. ¿Me explico? Entonces, todavía falta mucho para eso. Entonces, las soap operas, las telenovelas venezolanas y las soap operas son muy parecidas. Si tú ves, yo qué sé, Falcon Crest, Dinastía, sí, toda esa cosa de... Te he dicho que no vengas. Es muy Lupita Ferrer, ¿sabes? Completamente. Y que por cierto me encanta Lupita Ferrer, porque ella marcó un hito en la televisión, es una manera de trabajar, ¿no? Claro. Te puede gustar más, te puede gustar menos, a mí me encantaba en ese momento, ¿no? Claro, claro. Pero es lo mismo, por ejemplo, en el cine, no actuaban igual, yo qué sé, ¿cómo se llama? Sí, Marlon Brando marcó también un estilo que a Un partir estilo de ahí, diferente, exacto. Y si vamos más atrás, a lo mejor, mira, yo te diría que, por ejemplo, y por eso es una actriz clásica que no pasará de moda jamás, es Ingrid Bergman, por ejemplo. Ya. Ingrid Bergman tenía una forma muy característica de trabajar en cine que sería muy parecida a lo mejor a cómo trabajaría una actriz de cine hoy en día, porque todo estaba en la mirada. Claro. No, a lo mejor sí, si la comparabas con una actriz del cine mudo, yo qué sé, es que ahora tengo miedo de decir el nombre del personaje y no de la actriz. Gloria Swanson, que era Norma, sí, Gloria Swanson es la actriz y el personaje es Norma Desmond en Sunset Boulevard, ¿no? Se parecen. Claro, entonces es como, es una actriz del cine, porque ella pasa de moda, porque bueno, porque en el cine mudo era todo así. Claro. Y después no se actuaba así, Claro. no se interpretaba así, entonces... En Venezuela, cuando se pusieron de moda las telenovelas, era mucho también bajo la influencia de la soap opera. No sé realmente, o al revés, las soap operas se fijaron mucho en las telenovelas venezolanas. Pero bueno, era una manera. Y como fue un exitazo rotundo,
se pusieron de moda las telenovelas en los años 80, eso fue lo que marcó el posterior tipo de interpretación. A lo mejor si ahora hubiese una industria de la televisión en Venezuela, la manera de interpretar sería diferente. Claro. Pienso yo. Igual aquí fue un impacto total, ¿eh? Claro. Que Sí. me doy cuenta que hasta cambiaron el horario en el colegio porque los niños dejaron de ir a clases por la tarde, Sí. porque las madres se engancharon a las, bueno, se le llamaba culebrones, ¿no? A las telenovelas culebrones. Ya, pero venezolanas. justo eso a lo que iba al principio, ¿no? Que ese impacto no nos conviene a los actores venezolanos que estamos en este Porque momento en España. uno sigue pensando, ¿no? Que se mantienen en ese Claro, marco, ¿no? este es un tío de culebrones. Exacto. No me sirve porque yo quiero alguna película muy orgánica. Y no, o sea, Pero ¿sabes qué pasa eso un poco también con los actores y las actrices en España? Si tú, por ejemplo, te pasas, y lo de saber, mucho tiempo trabajando en televisión, en una serie, por ejemplo, yo qué sé, series que llevan mucho tiempo, luego te encasillan y para salir de ahí es complicado. sí. Ujú. No es fácil. O sea, quiero decir, no es una cosa que solo pase con los venezolanos No, que no, vienen no, a no, hacer no. telenovelas, ¿no? Incluso los se ven latinoamericanos en general. actores de series y actrices, no, o sea, actores de serie y actrices que casi nunca se ven en el cine, a día de hoy sucede, y viceversa, ¿no? Hay algunos y algunas que sí, Que que tienen sí, la suerte. ajá. Incluso, bueno, para Y ya hacen también se teatro, han cine y convertido en un televisión. producto, ¿no? O sea, ya se han convertido en un personaje, o bueno, actores y Algunos actrices. de ellos sí, otros creo que, o sea, un ejemplo de una actriz que puede hacer cine, teatro y televisión, por ejemplo, que ha hecho las tres, española, o un actor, eh, por ejemplo, Pedro Casablanca, Ujú. es un actorazo como la copa de un pino, hace televisión, porque ha hecho series de televisión, hace teatro y hace cine. Y no es un producto, o sea, es Pedro Casablanca, Sí, sí. pero es un actorazo. Entonces, pero es Pedro Casablanca. Todo el mundo sabe quién es Pedro Casablanca. Sí, o sea que está muy, muy marcado, ¿no? O sea, No, que es con un actor conocido, pero bueno, porque es un súper actorazo y hace las tres cosas y las hace Y las hace muy bien. diferentes y las hace muy bien. Claro. Exacto. Pero tú, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta que parece que no está relacionada, pero cuando vas a trabajar aquí o al principio, ¿solías tus escenas o tus trabajos coachártelos con alguien o tú misma abordabas tus trabajos? Yo abordaba mis trabajos. Ok, ¿nunca tuviste un coach o alguien que te dijera, bájale dos a la interpretación, vete más a la mirada, no seas tan expresiva? Porque más allá del estilo interpretativo, luego hay una gestual que el cine, al cual el cine no le encanta tanto, y es que los latinos somos muy mano como suelta. expresivos, Sí, y esto incluso para la actuación es hasta un poco raro. mano suelta. Decía Stanislavski que tus brazos no parezcan unos aspavientos, ¿no? Claro. Pero Bueno, en fin. exacto. En todos los medios, cuando uno es grandilocuente, es muy raro. Es muy así sea en raro. teatro. Sí, exacto. Y somos muy grandilocuentes. Yo me considero muy grandilocuente. Y he tenido como que bajarle porque luego me lo llevo a la escena y resulta que aquí en España es lo contrario a la grandilocuencia, según el personaje, claro está. Claro, lo que pasa es que yo, cuando me vine a España, precisamente me vine a estudiar interpretación para cine. Ah, entonces ahí hay un factor importantísimo que estamos poniendo en este momento sobre la mesa. Ujú. Cuando llegues a un país al cual vas a emigrar en busca de abrir mercado allí como actor, estudia interpretación en una escuela con trayectoria de ahí del país, que es como lo has hecho tú. Sí, lo que pasa es que también para trabajar en cine en Venezuela, yo he utilizado las mismas técnicas que aprendí aquí. O sea, tú estudiaste aquí y luego te fuiste a Venezuela. Yo hacía teatro en Venezuela, había hecho un par de películas Ujú. allí, digamos que siguiendo mi instinto Ok. actoral, de decir esto tendrá que ir por aquí, esto tendrá que ir por asado, y también, bueno, porque fui dirigida en un caso en particular, la primera película que
yo hice un par de cortometrajes e hice una película. Los cortometrajes que hice fueron con un director venezolano que se llama Gustavo Rondón, Ujú. que es el director de La Familia, una película que estuvo, o sea, que ha ganado premios y ha estado en festivales. Y él es, aunque él no había estudiado en ese momento todavía dirección de cine, porque él luego se fue a estudiar en Polonia, en Polonia, sí, dirección de cine. Ahora no recuerdo si en República Checa o en Colombia, en Polonia, perdón, que se me ha ido un poco la idea ahí. Pero bueno, él se fue a estudiar aquí en Europa, se vino a estudiar. Pero él siempre fue una persona muy para adentro. Entonces, él dirigía para adentro, es decir, todo contenido, todo todo lo que nos pasaba estaba aquí. Y fue una de las cosas que de hecho yo aprendí cuando estudié interpretación de cine. Dices, tú no vas a ver una pantalla de televisión, tú te vas a sentar en el cine y vas a ver o sea, un encuadre de 16:9 en una pantalla gigante en donde tu ojo no es así, sino que es, a lo mejor es la pantalla entera. Entonces, si tú haces esto, ya te vio hasta el que estaba fuera haciendo la cola para entrar en el cine, ¿entiendes? No puedes hacer cosas gigantes. Entonces hay unas técnicas, ¿no?, para trabajarlas. Y luego me tocó trabajar con Solveig Hogestein, que también es una directora venezolana, pero que tiene mucha experiencia y tiene como muchas referencias europeas. Ok. Eh, Luego, aparte de eso, yo hice televisión, que lo que hacía era muy diferente a lo que hice en las películas. Sí, era todo más tal. Ujú. Y luego ya no hice más nada, hice teatro, hice mucho teatro con la Compañía Nacional de Teatro y Escena de Caracas, que eran las agrupaciones en las que estaba, que era teatro además también muy underground. Y luego me vine a España a estudiar interpretación para cine, porque en Venezuela yo sentía que no había aprendido ningún tipo de técnicas que me ayudaran a trabajar para cine, que era lo que yo quería hacer. Ok. Y me vine y estudié aquí. Entonces, ahí en esta escuela, en el Instituto del Cine, que fue donde estudié, aprendí, no me hice la carrera completa porque me convalidaron los 4 años que yo había hecho en la Compañía Nacional de Teatro. Entonces hice, digamos, como un máster en interpretación para cine, como un último año. Y claro, me di cuenta allí de las grandes diferencias de técnicas interpretativas Claro, entre un medio y otro. claro. No solamente por el tema cultural, sino por lo que el mismo medio te está pidiendo. Ya, totalmente. Totalmente. Pues es como una lista de factores a tomar en cuenta para cuando se llega aquí a España, ¿no? Siendo latino. ¿Y quieres preguntar algo? ¿No? A nivel mundo interno, ¿qué has tenido que gestionar? O sea, estás hablando a nivel laboral, pero a nivel gestión emocional, una persona que llega de otro lado, tú te adaptaste muy bien, te entregaste con determinación, todo esto que estamos hablando. Pero ahí en el mundo interno de Arlet, ¿qué surgió? Bueno, a ver, Un suspiro. no, porque me remonto a unos años atrás. Incluso si entre compañeros has sentido alguna vez algún rechazo. Es que hablar de esto a veces dice, ay, pero ¿esto cómo va a suceder a día de hoy? Pero llevas muchos años aquí y sí siguen sucediendo porque a veces hay mucha doble moral también, ¿no? Sí. A ver, te voy a responder primero como la primera parte, que es a nivel personal, qué cosas, cómo fue mi adaptación, ¿no? De manera resumida, intentaré. Mm. No fue tan fácil. Yo al año y medio de estar aquí, que ya yo había tomado la decisión de quedarme, porque yo me había venido a estudiar y después regresaba. Pero yo ya después decidí que me quedaba aquí y tenía que buscar la forma de quedarme. Entonces me puse a trabajar en lo que salió. Me acuerdo que me sonrío porque digo, eso también fue un logro. Yo empecé haciendo horas extras de camarera en un restaurante, en un bar-restaurante, que yo en mi vida había llevado una bandeja y yo dije, no, yo soy actriz, yo tengo que aprender a llevar una bandeja en 0,2, porque si me toca ser un personaje, ¿qué hago?
Entonces le dije, mira, yo no llevo nunca una bandeja, pero yo necesito trabajar, porque yo quería quedarme aquí. Entonces me sonrío porque digo, pasaron 2 años, estuve trabajando allí y llegué a ser encargada del restaurante. Wow. Fuerte esto. Claro, y era, me sentía como orgullosa de mí de decir, qué capacidad he tenido de adaptación y de quererlo, porque además, claro, mientras cargo mejor, pues ganaba más dinero también y me Claro. permitía ahorrar más. Claro. Tenía además también la facilidad de que me dejaban, mis jefes eran bastante permisivos conmigo. Te dejaban Me audiciones. dejaban, sí, siempre, no, que tengo un casting. Me miraban así como, bueno. Y entonces yo me iba al casting, buscaba a alguien que me supliera. Nunca tuve problemas para que me dejasen hacer lo que yo quería. Ok. De hecho, ahí era donde oía las voces de por allá. Bueno, pero ¿por qué tú no ejerces de periodista si tú te gradúas? Y digo, porque si trabajo de periodista 8 horas, ¿en qué momento voy a ir a hacer un casting? Ujú. ¿En qué momento voy a estudiar? Ujú. Yo quiero hacer esto, pues me tengo que dedicar a otras cosas entre tanto. Claro. Y, pero psicológicamente es verdad que fue complicado porque, por eso, porque empiezas a escuchar las vocecitas de fuera de, ay, está trabajando de camarero, ay, está profesora. Yo digo que una de las cosas maravillosas de haberme venido a España es que se me quitó la tontería. Eso. Yo no era, tengo que decir que afortunadamente yo nunca fui muy tonta, porque yo recibí una educación de inteligencia emocional e intelectual y de todo punto de vista en mi casa. Mi familia viene, ambos, tanto mi papá como mi mamá, vinieron de familia humilde y en mi casa no había tanta tontería tampoco. Pero es verdad que el entorno luego pues te hace tontear. Ujú. Y yo llegué aquí y se me quitó la tontería. Dije, ¿dónde vas tú? Eh, ensériate, ponte las pilas y enfócate en lo que tienes que hacer porque aquí tonterías las justas, como dicen aquí, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, fue complicado al principio también pues toda la adaptación sociocultural de estar en un país que no es el tuyo, que estabas habituada a ciertas cosas que se manejan de una forma diferente, aquí los tiempos son distintos, la manera de relacionarte también es diferente. No sé, pues ahí la adaptación jugó un papel fundamental. Claro. Y bueno, yo tengo familia francesa, entonces no sé si por ahí en el ADN algo de eso habrá influido para que yo me sintiera luego como pez en el agua en Europa. O sea, era como, yo estuve en Francia, que me fui 2 meses y llevaba 2 semanas y hablando con la gente me decía, no, porque tú que ya tienes tiempo aquí, lo que va, tengo 2 semanas. Dice, ¿cómo? Parece que llevas 6 meses aquí. Yo dije, mira, a lo mejor me toca venir a vivir a París en algún momento. Y bueno, fue complejo, pero poco a poco fui adaptándome. Empecé a conocer gente interesantísima. Yo también me vine con 26 años, entonces justo también fue una edad interesante porque es la edad adulta en la que empiezas a hacer otro tipo de amistades que no son las mismas que de toda la vida que con las que te criaste porque eran tus amigos y de amigas. No, ahora haces amigos y amigas por cosas que tengas en común. Como con propósito, Con digamos. propósito, exacto. Y tengo muchos y muchas buenas amigas de todas partes del mundo, además. Españoles y españolas y de todas partes del mundo. Y, y yo me siento feliz aquí. O sea, yo no me cierro la posibilidad. Cuando hay gente que me dice, bueno, no, tú ya no vuelves. Digo, pero ¿qué él sabes tú? Yo no sé, yo no me cierro yo soy muy nómada además también. Yo no me cierro la posibilidad de que no sabes qué va a pasar en 5 o 10 años. Yo qué sé. Totalmente. Bueno, eso por una parte. Y luego, ¿cuál era la otra pregunta? Sí, te había tocado diferencias por ser latina, ¿no? Entre compañeros o... No. Y con respecto al tema, fíjate, claro que hay competencias y hay muchas veces doble cara, pero a mí eso, como decía la abuela, te entra por aquí y te sale por allá. Yo intento llevarme bien con todo el mundo, porque, y no de manera hipócrita, sino para yo estar tranquila y sentirme bien. Yo voy a un sitio, voy a trabajar con alguien, además puedo decir que soy profesional en ese sentido, que
A mí, yo voy a un lugar y a mí no me cuentes tu vida, ¿entiendes? O sea, nosotros hemos venido aquí a trabajar. Luego, si nos hacemos amigos o amigas, perfecto. Somos compañeros y compañeras de trabajo. Yo por lo menos me gusta llevarlo así, con mucho respeto, porque pienso que es la forma en la que se generan buenas relaciones. Puede ser también, lo he aprendido con el paso del tiempo y también de ver a mis padres, o sobre todo a mi papá también, que está en el medio artístico, cómo se llevaba, o cómo sí, con sus compañeros. Mi papá es una persona súper respetada. Sus cosas, como todos y como todas, yo también tendré mis cosas que a lo mejor le gustan más o menos a mis compañeros, como hay cosas que me pasan a mí con ellos, pero las respeto. Nunca, y no sé si tenga que tocar madera o creo que eso depende de uno. Yo nunca he tenido ningún problema, ni me he sentido que me hayan tratado mal, ni me hayan minimizado por mi origen. Jamás, jamás. Dentro de mi trabajo, no. Nunca he sentido eso. Quizás tú no te sientes así y no lo proyectas afuera tampoco, ¿verdad? Probablemente. ¿Tú alguna vez te has deprimido por no trabajar como actriz? Sí. Lo que pasa Ujú. es que no voy a decir que me haya deprimido. Voy a decir me he entristecido y he sentido fuerte golpe, pero sin llegar a la depresión. Porque evidentemente cuando te dicen no, hombre, no es que, ay, me dijeron no, ay, qué Qué guay, chévere, vamos a que me celebrarlo. dijeron no, vamos a celebrar. No, no, bueno, yo todavía no he llegado a ese estado de iluminación. A lo mejor algún día llegaré y dirán, no, esta es una gran oportunidad para mí, este no que me están dando. No, todavía no he llegado a ese Ajá. punto. Me duele cuando me dicen que no, pero a lo mejor una tristeza que antes me podía durar 3 semanas, 3 semanas es muchísimo, 2 semanas, ahora me dura 2 días Ok. o 3. Hay cosas, hay proyectos que me duelen más que otros cuando me dicen que no, Claro. evidentemente. Cuando Que iba- ves más cuando- proyección, ¿no? Proyecto con más proyección. Algo con más proyección, porque yo expectativas no me hago. Ok. Ok. Pero cuando es algo con más proyección, por ejemplo, yo que sé, hace, sí, como 1 año o 2. Mira, justo el año de la pandemia y el año anterior me habían llamado, el año anterior fue para un protagonista en una película. Y al final, pues, no salió, se lo llevó otra actriz. Eh, la vida es así. Porque también esto es importante. Hay veces que, bueno, las decisiones no son solamente artísticas, sino a nivel de producción. Sí, Bueno, Claro, esos noes también hay que aprender a lidiar. claro. exactamente. Y no Eh, tomárselo tan a lo Que personal. no es personal en Que absoluto. no es personal. Exacto, exacto. Y luego me pasó con un personaje protagónico en una serie. Ese fue el último, así de hecho es que ayer hablé de esto, en una serie y además esto fue durante la pandemia y ya nos llamaron a muy poquitas actrices, éramos 3 opciones al final y había como 3 personas, o sea, había 3 personas que decidían y a cada uno le gustaba una. Wow. Era muy, muy estresante. Y yo entrando, además todo pasó muy rápido y era como, y ya casi, y de repente fue como, no. Y fue, ahí me dio que me pasé todo el día llorando, prácticamente. Pero yo recuerdo que fue o sea, recuerdo perfectamente que en ese momento, ese día, yo no estaba pasando personalmente por un momento demasiado bueno. Es decir, ya emocionalmente No había estabas fuerte. inestabilidad. Ajá. Sí, ya personalmente había una inestabilidad, una cierta inestabilidad. Si el Entonces ser humano ya está tocado, entonces tiene menos resistencia para recibir ese no, ¿no? Exactamente, exacto. No tenía, es como, bueno, cuando te afecta una enfermedad, tienes las defensas bajas, Claro, Claro. te da más afecta duro. y te da más duro. Ujú. Claro, eso fue exactamente lo que me pasó. Yo estaba medio malita y Ujú. vino la enfermedad y me atacó más Pum. fuerte. ¡Pum! ¿Qué te Me cogió con las dijiste, defensas qué bajas. te Y dijiste dije, a ti misma para Exacto. salir de... ¿Cómo fue ese diálogo? bueno, igual me duró 3 días, 2 días máximo. Sí, sí, Ok. sí, sí. No, porque yo dije, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Además era durante la pandemia.
Yo decía, vamos a aprender a relativizar un poco las cosas, Arlet. O sea, ¿qué importa si no ha salido esto? No pasa nada. Hay cosas más terribles que están pasando, realmente más importantes. Ahora agradece en ese momento. Yo en ese momento podía agradecer que estoy en mi casa, tengo gente que me quiere, tengo para comer, no estoy enferma, Te tienes a ti. me tengo a mí, o sea, Y está una sana carrera por delante. y una carrera por delante. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Claro, yo ni siquiera pensaba en la carrera por delante, yo pensaba en mi presente. En lo ese momento, esencial. ¿no? En lo esencial y lo básico. Eso Tengo es. para comer, tengo donde dormir, tengo gente que me quiere, me quiero yo, estoy sana, Eso es. no estoy enferma con el virus. O sea, nada puede estar mejor ahora mismo. De Y acuerdo. afortunadamente en este momento tengo, tengo para comer y tengo para pagar mi piso. Eso es. Entonces, que no siempre es así. Hay veces que estás más en esta Si profesión, tienes que ¿no? llamar al señor del restaurante del que fuiste encargada, pues se llamará. Exacto, exacto. Bueno, yo ese trabajo estaba intentando no Es volver justo a ese. eso. No, bueno, no en ese restaurante, no, porque además tampoco ya lo tienen ellos. No, digo al oficio de camarera, pero porque es muy duro. Es muy duro. Es muy duro y ya no tengo 30 años, ¿sabes? Claro. 25 años. Ya no Claro. tengo 25 años, exacto. Claro. Tengo un poquito más, pero no, o sea, quiero decir, ya mental y físicamente es como... Y bueno, por fortuna también, durante todo este tiempo, yo tuve la suerte, la fortuna de encontrarme con el camino del yoga y establecer también un oficio, una profesión en paralelo, que es ser instructora de yoga. Ujú. Y es algo que me encanta, que me gusta. Fíjate que yo clases de teatro normalmente no me muero por dar. O sea, si me piden una clase de interpretación, yo la doy, pero no es una cosa que, digo, ay, me encanta dar clases de interpretación, pero me encanta dar clases de yoga, por ejemplo. Y lo haces. Y lo hago. Entonces digo, bueno, esa ahora es como mi plan, no voy a decir mi plan B, es mi plan paralelo. Claro. Es mi plan paralelo. ¿Cómo te ha influenciado ese camino de desarrollo personal, ¿no? Porque Pues, en la actriz, bueno, precisamente forma parte de lo que he estado en vez contando. de 3 semanas, te dura 2 Dura días. En vez Ya de ves. 2 Básicamente. Básicamente, exacto. Mira, por ejemplo, mi padre estuvo enfermo hace poco, Sí. se ha recuperado, se recuperó muy bien y recuerdo que en el momento que justamente acababa de ya empezar a sentirse mejor, me llamó mi representante para decirme que no me habían cogido en una prueba. Ujú. Bueno, me duró 10 minutos el no. Claro. ¿Por qué? Porque en ese momento, para mí, lo importante y para lo que yo estaba sumamente agradecida, por lo que estaba sumamente agradecida era que mi papá estaba bien. Claro. Y que yo estaba bien, que yo tenía salud, que mi familia entera estaba bien, está bien. Entonces dije, pues no pasa nada, Claro. ya está. Ser consciente de lo esencial, ¿no? Sí. Muchas veces es básicamente eso. Sí. Claro, yo pienso, por supuesto, uno piensa que ahí fue. De hecho, eso fue lo que me dije, ay, Dios mío, qué rabia, esto era así una buena entradita de dinero también, como un trabajito en lo que a uno le gusta, porque claro, esto de dedicarse al arte solo por amor, no. Esto es un oficio y una profesión que como tal ha de ser pagada bien, como todo el mundo quiere ser retribuido. Por supuesto. Que los actores tenemos una mala costumbre. Sí, Es que comemos también. claro, y exacto. Y hay que quitarse eso de la cabeza. Hay que quitarse eso porque eso es parte de las memorias erróneas o de los condicionamientos sobre Totalmente. la escasez que tenemos, que no somos artistas, vamos. Sí, sí, A sí. veces sí. eso infravalora nuestro propio trabajo. Exactamente. ¿No? Los límites son muy delgados. Y también hay una tendencia a pensar que regalar tu trabajo es acercarte al trabajo en el que sí te van a pagar. Eso es. Y resulta que mientras tú te des valor, pues Los demás te dan tu valor. entorno te dará valor. Claro. Pero- Una cosa es, bueno, a terminar la idea y ahora Sí, te sí, digo sí, esto. sí. No, entonces yo, claro, a mí en ese sentido dije, uff, ay, sobre todo después de haber pasado por el tema de mi padre en el que tuvimos que, o sea, los gastos económicos por la hospitalización privada fueron enormes. Bueno, y yo decía, ay, Dios mío, esto hubiera sido genial. Pero bueno, la vida es así, hay que seguir.
respecto a lo que decías, que se me acaba de ir la idea, por favor. Antes de que le recuerdes la idea. Pero antes de que tú le recuerdes... Espera, dime esto porque... dime esto que me estabas diciendo, que yo te dije, ahora te respondo algo de esto. Que mientras más valor nos damos... Claro, porque una cosa es empezar desde cero, pero que te paguen. Tú puedes empezar a lo mejor haciendo... Yo el primer trabajo que hice como actriz en la televisión aquí fue una figuración. Hice esa figuración y después ya no volví a hacer más figuración, pero porque también entendí que aquí también en España se trabaja de una manera diferente y si te vas por la figuración, pues ya toda la vida te vas a ver como figurante y no te van a ver como actor o actriz. Pero yo fui a hacer esa figuración porque a mí me había quedado una espinita de ese programa que yo decía, es que la directora me tenía que ver porque en el casting no quedé, pero ella me va a ver cómo actúo yo. Me llamaron para hacer la figuración. Una agencia que yo me había apuntado hace años, que yo ni iba, dije, mira, sí voy a ir. Y fui a la figuración, la directora me conoció, y me dijo, pero tú no habías... Yo digo, sí, yo hice un casting, lo que pasa es que necesito el trabajo, y era verdad, necesitaba el trabajo, y he venido a hacer la figuración. Bueno, pasaron 6 meses y me llamó para hacer un casting para un personaje que ella había pedido que escribieran para mí en una serie. Wow. Al final no hice tampoco la serie porque me fui a Venezuela a hacer una película. Pero fíjate las cosas que te pueden traer. Pero siempre... Dándote el valor. Un trabajo, claro, porque ser figurante también es un trabajo digno. Claro. Entonces, sí. perdón. Voy a retomar brevemente. Y es que decíamos que dure 2 días en vez de 2 semanas, ¿no? Y eso no significa no permitirse también el que a uno le afecte, ¿no? Porque nosotros le ponemos, bueno, en cada profesión que es vocacional y en la nuestra lo es, ¿no? En su mayor parte, le ponemos mucho corazón también a lo que hacemos. Entregamos corazón, ilusión, ponemos ahí todo de nosotros, nuestra energía y un no, pues también hay que digerirlo, integrarlo y ver qué hacer con eso. Y eso es un proceso, no significa, bueno, no pasa nada, no me importa, porque eso tampoco sería sano, ¿no? Entonces quería como rescatar esto. Sí, a mí la última vez que me dijeron que no, que fue hace como una semana, me llamó mi representante, a la cual tú conoces, y me dijo, José... Quiero muchísimo y admiro y quiero mucho. Mira, lo sé. Y ella a ti, sí, claro. Eso. Compartimos el representante. Un saludo, Elena. Que tiene mucho arte. Exacto. Y nos maneja con mucho arte. O sea, mucho arte management. Exactamente. y me dice, oye, José, que no te has quedado en la primera prueba que hicimos. Y me alegré tanto porque me avisaron que no. Eso nunca había pasado. Es verdad. Nunca. A mí me habían llamado para decirme... No quedaste, y es algo que agradezco profundamente porque me permite liberarme de una idea, de una expectativa con la cual trabajo en no hacerla crecer, de una posibilidad y me libera para continuar, ¿sabes? Claro. Entonces, qué guay saber que no. Y si me dicen el por qué, bueno, ya sería como la cereza del pastel. Te ayuda a soltar, ¿no? Te ayuda a soltar. No suelta a veces porque lo decide y yo... Sufrí antes mucho, luego aprendí a soltar y me ha ido mejor emocionalmente. Uh-huh. Pero si te avisan que no, pues ya es como, bueno, la guinda, ok. Sí. ¿no? El 80% no te avisan que no porque los proyectos no se hacen. Esa es otra cosa que me he dado cuenta. De 10 casting que yo hago, 4 o 5, yo no sé qué sucedió con ese proyecto. Que lo engavetaron o quedó en un cajón, pero... Hay muchos castings que yo he hecho que no tengo idea y los busco y no existe el proyecto. No existe. Y tú sufriendo, pues que soy mal actor, es que estoy gordo, es que yo no sé qué, que no es personal. O estoy flaco. Estoy feo. Que estoy demasiado bello. O sea, eso fue por lo que le dije al director en el casting, no debió decirle lo del perfume. Me debí ir por la otra línea. Eso es porque soy venezolano. Bueno, y una cantidad de mente. Luego te das cuenta que si hacemos zoom out. Exacto. Y te sales, como ese video que hay por ahí en YouTube,
que está el planeta Tierra Sí. y sale y se ven más planetas y sale. Ese es buenísimo. Y, sí. y eres un micro suspiro en la eternidad, ¿no? Exacto. Con una mente Con una mente peligrosa. peligrosa, peligrosísima. Yo digo Madre mía. la loca de la casa. Exactamente, yo no le creo mucho, ¿eh? Yo no le creo mucho a la mente porque no le creo, pero me gusta Hombre, hay que escucharla Sí, para saber discernir para saber y discernir. decirle no. Exacto, y aprender a conocerla y aprender a cabalgarla y un momento. Las cosas no son como tú Y a dices. dominarla tú, no, y Tú- no, y no que ella te a ti. domine. Exactamente. Yo creo que los actores tenemos que aprender mucho de ese arte porque nuestro oficio es muy mental en todos los sentidos. Y muy emocional. A la vez, Y también muy empresarial. sí, También. ¿Sabes? Somos gerente de nuestra propia empresa y Somos así debemos verlo muchas veces, ¿no? Sí, sí, es así. Con una marca personal, con una comunicación, con un departamento de relaciones personales, de imagen. finanzas, ¿no? Totalmente, Verlo un poco a totalmente. veces más así mente fría, ¿no? Sí, Sí, Que se nos olvida. sí, Que deberíamos tener varios departamentos y bien gestionados. es verdad. totalmente. ¿Sabes? No solamente el encima de las tablas o dejárselo todo inclusive al manager. ¿no? Exacto. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Sí, Sí, somos gerentes de nuestro propio proyecto y cuando adoptamos una mirada más corporativa, la verdad es que Empieza a ir mejor. te empieza a ir mejor, porque tú dices, ya va, yo soy un producto. Si yo fuese un producto, entonces te sales de ti, ¿no? Y de tus autopasiones y dices, ya va, me voy a mirar con ojos fríos. Este producto, ¿cómo puede mejorar? Este producto que pertenece a esta empresa, ¿qué partes de esta empresa pueden mejorar? ¿Cuáles están más deficientes? ¿Cuáles pueden...? Por ejemplo, hoy en día las redes sociales, una ventana que tenemos ahí para mostrar nuestro trabajo, y me incluyo, los pocos actores que tenemos nuestro trabajo expuesto en nuestras redes sociales. Al parecer es un arma de doble filo. Yo creo que ese es un gran tema que da para otro podcast, ¿no? Porque hay muchas veces que el actor dice, lo que pasa es que si pongo mi book, si pongo escenas, de repente el director puede etiquetarme de un color cuando yo puedo dar otros colores. Puede ser verdad, puede ser una excusa a nosotros mismos. Puede ser una Porque si justificación. tienes 300 vídeos diferentes con 300 personajes diferentes en códigos diferentes, a lo mejor te puedes... Yo particularmente uso mis redes sociales, bueno, para lo que antes se usaba un poco la web. O sea, yo tengo expuestos mis trabajos, Tú algunos de tienes mis expuestos trabajos. tus trabajos. Sí, sí. Lo uso para promocionar las cosas que hago. Claro, De mi vida personal poco. pongo muy poco y lo que pongo, sí, son cosas, yo qué sé, a lo mejor de mis gatas, Las he visto. que son muy bellas, con mi pareja, pero bueno, además también para poner cosas tampoco pongo muchísimas cosas con mi pareja, pongo muy pocas, pero porque pongo pocas cosas de mi vida personal. Eh, de hecho, pongo cosas más de trabajo, más laborales o de yoga, por ejemplo. Ujú. Yo creo que también es una decisión muy personal cómo utilizar Sí, las redes. completamente. Sí. Pero sí pienso que bien usadas pueden ser una herramienta importante para mostrar tu trabajo. Sí, me ha pasado que he estado buscando actores para proyectos que hemos hecho y cuando nos metemos en su Instagram para ver su trabajo o en sus redes sociales, nos damos cuenta que no parece ni siquiera un actor o una actriz. Parecen unos modelos, porque tienen muchas fotos de book, fashion, la moda, el pelo, los lentes, los ojos, la mirada, la pose. Pero yo no necesito eso. Yo como director ahorita necesito a un actor neutral en el que yo pueda ver que esta persona me puede dar una gama diversa de personajes. Y cuesta encontrar eso en un actor que no sea conocido. Nos incluyo, ¿no? Y nos incluyo. y nos incluyo. Y nos incluyo. Porque mi Instagram depende de la época, ¿no? Claro. Como llevo 2 años más metida en la maternidad, entonces Claro. sin exponer nunca a Eros, porque fue una decisión que tomamos, pero
por ahí, ¿no? Otra época más... Parece mi Instagram porque una foto conmigo y parece, este es el de Estrella. Yo reconozco que todavía no he aprendido a darle un uso coherente con mi trabajo, pero... Hombre, a ver, yo digo que hay que aprender también, hay que aprender a adaptarse a los tiempos. Claro. Y definitivamente, pues bueno, hay que convivir con las redes sociales porque son parte de sí, de los medios de comunicación que tenemos hoy en día. Así como el otro día, por ejemplo, me mandó un amigo un meme. Le mandan varios memes, pero así además mi amigo es profesor, entonces era como yo, ¿qué haces viendo tantos memes? Digo, pero tú, me dice, no, es que estos son mis alumnos que les mandé un trabajo en la universidad. Y claro, me quedé yo así, eran unos GIF, no, o sea, algunos eran memes y otros eran GIF. Entonces, les había mandado a los alumnos, pero eran memes buenos, no eran las tonterías, ¿no? Eran cosas interesantes y GIF interesantes. Y claro, esos son los nuevos trabajos que mandan algunos, no todos, cuando estudias comunicación, Claro, comunicación, periodismo, porque son las nuevas formas de comunicar. claro. Eso yo no lo vi yo en la Si universidad. uno se adapta O sea, si a yo los tuviera que tiempos, ¿no? trabajar ahora, no como periodista que escribe, pero sí en comunicaciones, de community manager, por ejemplo, tienes que estudiar. Por supuesto. O sea, porque no tiene nada que ver. Entonces digo, las redes sociales para mí son una ventana que hay que aprovechar. Hay que saber utilizarlas porque luego pueden ser muy nocivas en lo personal. Si no sabes cómo usarlas, Sí. pueden ser una gran Sí, arma. sí. De doble filo. Sí. Y muy dañino y lo vemos en los adolescentes hoy en día. Bueno, en los adolescentes y en gente adulta. En gente adulta también. Tristemente, pero es Ya. así. Totalmente. Pero bueno, yo creo que todo tiene su dualidad también. Sí. Y su lado positivo, su lado negativo. Y aquí estamos justamente, este podcast se trata para que aprendamos un poco a identificar entre todos qué está de qué lado Claro. dentro de nuestra industria, que es tan subjetiva, que a la vez es tan cambiante, pero a la vez hay cosas que siguen manteniéndose a lo largo de la historia y del tiempo. Que todo es tan relativo. Y que todo es tan relativo, pero tan relativo. Un lugar en donde no hay fórmula alguna, pero sí es verdad que hay ciertos factores que hay que tener muy en cuenta porque te acercan a tus objetivos. Claro. Y a transitar esto desde un lugar mucho más amable, ¿no? Claro, tú, por ejemplo, me preguntabas cómo he incluido yo lo del yoga Exacto. y la meditación, porque también hago meditación. Precisamente es que me ha ayudado a tener más herramientas para gestionar todas las situaciones que se me presentan, tanto las buenas como las malas, no solo las malas, o las que uno ve como malas, digamos, no ni las positivas ni las más positivas o las más negativas. Porque bueno, a lo mejor de repente, que me ha pasado, yo me puedo tirar a lo mejor 6 meses en los que no hago ni un casting. Pero a lo mejor me ha pasado también estar en una temporada en la que estoy en 2 obras de teatro y en 2 series a la vez. Y me sale una película. Y dices, ¿cómo hago con esto? Y entonces te empieza el estrés porque no te da tiempo a estudiar, o porque no sé cuándo, sé cuánto, o porque entonces también el ego que empieza a crecerse, ¿no? Que es como, ay, todo el mundo te quiere entrevistar y entonces te lo da. Vale. ¿Y cómo manejas eso también? Exactamente. ¿No? Ese lado, ¿no? Sí. Claro. Entonces, me ha servido a mí para tener herramientas para gestionar todas las situaciones en general y las situaciones personales, por supuesto. Que al final, para mí, tienen más importancia que las profesionales. Sí, porque es que... Sí. Y dentro de la escena como tal, Ajá. la meditación y el yoga, ¿crees que te han sumado? Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, yo, por ejemplo, cuando yo practico yoga y practico meditación todos los días. Así sea hasta el día que no tengo tiempo, así sea 5 minutos, me siento a estar conmigo, que es meditar, claro. Y yo todas las mañanas, sí o sí,
luego, si tengo el tiempo, que intento tener el tiempo casi todo, o sea, prácticamente todos los días, es para practicar más de casi 1 hora de yoga, perfecto. Si no, hago media hora. Y si no, sí o sí, en las mañanas yo hago 10 minutos de estiramientos yógicos antes de incluso cepillarme los dientes. Entonces, porque a mí me ayuda a estar bien. Claro, te centra. Física, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. Puede ser que, a ver, los nervios siempre van a estar. Sobre todo a mí me pone muy, muy recontra nerviosa el teatro. Es lo que más me pone histérica. Está completamente vivo Sí. y ahí no hay corte. Exacto. Porque dices, bueno, en el cine, en la televisión, me da ese gusanito, es sabrosito, ¿no? Ujú. En el teatro me da el gusanito y encima me pongo nerviosa. Entonces me sudan las axilas, es como siempre, además mis precalentamientos son con posturas de yoga, ejercicios de respiración, porque además también fue lo que yo aprendí en la Compañía Nacional de Teatro cuando estudié. Entonces forma parte de mi entrenamiento previo antes de salir a escena, Ujú. de mi entrenamiento previo a escena. Me ha ayudado a gestionar con menos nervios y menos estrés las situaciones dentro de un set o dentro de un escenario. Claro. Sí. E incluso alguna situación que ahora me viene a la mente tiene que ver un poco con la pregunta que me hiciste antes. Si alguna vez he tenido algún problema con algún compañero en escena, no fue con relación a mi origen, sino bueno, por una cuestión de diferencias que tuvimos. No fue directamente conmigo, pero yo me sentí un poco afectada. Y si a lo mejor en ese momento yo no hubiese tenido esa capacidad de gestión o esa herramienta que, además, no es que yo diga, voy a hacer tal cosa en este momento. No, de repente como que, Espontáneo. además yo ahora me pasa una cosa que no me pasaba antes, que es que yo lo veo venir. Yo veo venir y siento físicamente cuando a mí me va a dar el cruce de cables. Ujú. Porque yo le llamo el cruce de cables. Cuando me va a dar, hay veces que se cruza el cable y ya, pero es como una carrera, es como que viene y de repente lo atajas Ajá. antes de que ¡guau! Y lo te dije, nah. Ajá. Ya. Hay veces que se me escapa. Bueno, soy ser humano y tampoco estoy iluminada. Claro. Ni siquiera el Dalai Lama está iluminado. Claro. Él mismo lo dice. Entonces, yo lo siento, es que lo veo venir, o sea, lo veo venir es que eso, que yo digo, uy, aquí mal, y hago físicamente. Y entonces con este compañero me pasó algo parecido porque vi que hizo algo con alguien que no me gustó. Y entonces cuando vi eso y ya me vino a decir a mí algo, le dije, lo paré en seco, pero muy respetuosamente, tanto que se quedó como un poco desencajado. Le dije, no, no, porque, bueno, no voy a ser específico. Le dije, no, porque ahora me toca a mí hacer esto, tú ya has tenido tu tiempo para entenderlo, ahora lo estoy entendiendo yo, espérate que me lo expliquen y lo hacemos. Esto delante del director, delante de todo el mundo, se quedó así desencajado. El director me miró como diciendo, Gracias. gracias, ¿sabes? Como, porque ya el director me estaba mirando desde antes, como dice, esta le va a montar un pollo que... Ajá. Y me hizo, y yo, nos adoramos, ¿eh? Fue la única cosa que ha pasado así que yo recuerde. Y él es una persona que yo respeto muchísimo y esta persona me respeta muchísimo a mí, como nuestro trabajo y personalmente. Y nos llevamos muy bien. Pero eso, si yo no hubiese tenido esas herramientas en ese momento, como me pasaba antes, de hecho, Explotas. exploto porque en otras situaciones además he explotado alguna vez y es terrible la Claro. explosión. Entonces es como, uf, no quiero. O sea, yo Claro. empecé a hacer yoga y meditación por eso, porque además mi carácter suele ser eventualmente esa misma determinación. Esa determinación viene de esa energía que tengo yo. Tienes signo de fuego, eres. No, ¿No? soy signo de agua. Ah, mira. Bueno. Sí, sí. Agua, ¿no? Sí, cáncer. Ujú. Agua. Sí. Que fluyo, pero mi ascendente es Virgo. Quiero todo Perfeccionista perfecto. del... Quiero todo perfecto. Yo hablaba el otro día y digo, ¿tú sabes lo que es vivir con Dr. Jekyll y Mr. Hyde en el mismo cuerpo? No, bueno, al final
sí, no son, es una ilusión lo de la dualidad. Al final es aprender a que eso sea solo uno, ¿no? Exactamente. Sí, la meditación a mí también me ayuda muchísimo fuera y dentro de escena. Respirar. Sí. Observarte, ¿sabes? Es que sí, pero todo desde la respiración. Desde la respiración. O sea, la respiración es energía y es vida. Y tú ves cómo la puedes administrar, cómo la puedes usar a tu favor, cómo puedes modificarte, cómo puedes configurarte. De hecho, para ir antes de una audición, que es como un momento muy determinante en la vida de un actor, en el Uber, vas camino a la audición. Conectas con tu respiración, vas a tu centro, la mente se empieza a apagar, llegas en un estado en donde obviamente pues va a fluir de forma más orgánica lo que tengas preparado, tu trabajo. Pero también vas a tener, como tú lo decías, la capacidad de observarte y decir, aquí ya se va a despertar la red reactiva, el José reactivo, la estrella reactiva, voy a respirar, lo voy a gestionar antes de que llegue, de que explote. Y eso es una circunstancia que tú acabas de poner como ejemplo durante todo el día, ¿sabes? Lo que hace que vayas tomando decisiones diferentes, porque te estás dando cuenta de lo que está sucediendo en tu mente y en tu mundo interior a nivel emocional. Por lo tanto, tomas decisiones coherentes con lo que tú sabes que eres y no con lo que la mente te hace creer que está sucediendo. Por lo tanto, tu realidad se va a tejer de una forma diferente. Por lo tanto, la meditación y nuestro oficio de actor van de la mano, pero Totalmente. Es donde dice, tú creas tu realidad, ¿no? Ese concepto a veces parece como muy místico, ¿no? Y muy lejano. ¿Y eso cómo se hace? Y a veces son con cosas más sencillas, sí, como simplemente tomar conciencia Claro. con sí. la respiración. Sí, es que además lo bueno que tiene la respiración es que no es un concepto tan efímero o tan Ujú. intangible. Todo lo contrario, es muy tangible porque lo tienes a la mano además. Tú puedes darte cuenta de cuándo estás agitado y cuándo estás tranquilo a través de la respiración, Exacto. por ejemplo. Entonces, ya con eso tienes un largo trecho ganado. Si ya a partir de ahí luego experimentas otras prácticas relacionadas o profundizas Ujú. en disciplinas que están relacionadas, pues más campo de aprendizaje vas a tener para gestionar lo que te pasa. Eso es. Qué maravilloso. Qué maravilla de verdad hablar contigo, Arlet. Sabía que íbamos a tener este tipo de conversaciones. Llevo un rato sintiendo, ay, ¿será que ya mismo se va a acabar? No quiero que se acabe. Tengo Yo tampoco. esa dualidad de... Y vuelvo, Estrella, disfruta del presente, que Claro. está aquí todavía. ¿Tú consideras que un actor tiene que emprender paralelamente un sistema para él mismo generar sus trabajos como actor? Es decir, un actor que abra una compañía de teatro, un actor que haga escenas para YouTube y tenga un canal de YouTube de comedia, Que haga clases de yoga. que haga clases de yoga. Siempre relacionado con no, entonces no necesariamente relacionado con el oficio del actor. Lo que pasa es que para mí ¿O tú el quieres yoga saber? está íntimamente relacionado al oficio del actor porque el actor es cuerpo y conciencia. Entonces, yo considero que, por ejemplo, en el teatro, un yogi se va a ver estéticamente más lindo que una persona que de repente... Y va a estar más en el presente, ¿no? Y va a estar más en el presente y va a tener más conciencia de sí mismo. Claro, lo que pasa es que yo difiero un poco sin estar en desacuerdo. Entiendo lo que quieres decir, pero bueno, también entiendo probablemente el yoga no es una disciplina para todo el mundo. No todo el mundo, no a todo el mundo, o no todo el mundo se siente cómodo dentro del yoga. Hay otras disciplinas meditativas o otras disciplinas a través de las cuales se pueden alcanzar estados meditativos. Por ejemplo, yo tengo una amiga que ella le gusta correr. Ok. ¿A ella le gusta correr? A mí no me gusta correr, nada. O sea, yo creo que el running sería en lo último en lo que yo encontraría un estado meditativo, Ok. pero porque estoy pendiente de demasiadas cosas y no lo disfruto. Sin embargo, ella, que le encanta, cuando ella se va a correr, ella no piensa en más nada
que no sea correr y en su cuerpo y en el aire libre y en los pájaros que está viendo y está con ella. Entonces Ujú. ella logra estados meditativos a través del running o el jogging, como le quieras llamar. Yo no. Y ella es una actriz como la copa de un pino y cuando está en escena es increíble. Entonces, y ella cada vez que ella corre todos los días, pero cuando sabe que tiene función, ella en la mañana se va, en vez de correr media hora, a lo mejor corre una hora entera. Sí, cada quien como que encuentra su medicina. Sí, Exactamente, exactamente. Sí es cierto, sin embargo, con el tema de la meditación, sí diría yo que va más de la mano, porque el meditar no es poner la mente en blanco, es aquietar la mente, Ujú, es ayudar a la mente a aquietarse. ujú. Entonces, eh, respondiendo a tu pregunta, eh, yo sí pienso que un actor o una actriz, aparte de su oficio, tendrían que tener otras cosas que quieran hacer, pero no porque no porque estén buscando un plan B de vida, sino porque nosotros, los actores y las actrices, no solamente somos actores y actrices. Eso es. Somos, como decía el otro día una amiga que en un taller de escritura que estoy haciendo, que decía una cosa bellísima. Una compañera decía, había una de las compañeras que es ingeniera y ella decía que se sentía como, nosotros decimos como cucaracha en baile de gallina, que es como súper desubicada dentro de un taller de escritura porque si ella es ingeniera, como se supone que no tiene esa sensibilidad para escribir, que no es cierto. Entonces decía, ¿cómo nos gusta etiquetarnos? No, es como, no, yo a lo mejor soy bailarina en las mañanas cuando me levanto, porque me gusta bailar en las mañanas. Soy cocinera al mediodía porque me gusta tanto cocinar que cocino como una profesional, ¿no? Entonces, yo aprendí, esto fue una de las cosas además que aprendí y que me han venido súper bien para el oficio, es saber que esta cosa dice, no, yo si no soy actriz no podría hacer nada más en la vida. No, yo sí podría hacer otras cosas porque ya lo soy. Ujú. Si algún día tengo que dejar de ser actriz por alguna razón en especial, porque no creo que haya nadie que me obligue, pero ponte que me vea obligada a dejar el oficio, o porque yo decida dejarlo, yo puedo hacer otras cosas. Y incluso en paralelo puedo serlo. Lo estoy diciendo, tú eres madre, ujú, eres esposa, eres yogi, eres cocinera. A lo mejor no te dedicas a ello a nivel profesional, pero bueno, de madre sí eres profesional, pero lo eres. Entonces, en ese sentido sí, sí pienso. Ahora, en el sentido actoral, sí que pienso que el actor tendría que buscar otras formas de entrenarse, es lo que yo pienso. No todo el mundo tiene la capacidad de ser actor y montar una productora, por ejemplo. Yo no, no tengo esa capacidad. Ujú, Seguramente he sido productora y se me da bien, pero me estresa muchísimo y no me gusta. ujú, Entonces yo no, yo creo que yo no montaría mi propia productora. ujú. Sí que me gustaría, por ejemplo, son una primicia, ¿no? Escribir ciertas cosas, solo que voy a decir eso, se llevaran a que escena. se llevaran a escena o a un set, Ok. o escribir, por ejemplo, porque eso es entrenar el músculo emocional y mental Ok. y físico, que es ahí sí que entraría el yoga o cualquier otra disciplina deportiva que te ayude a mantener tu cuerpo sano, Ok. alimentarte bien, eh, y sí, un entrenamiento que permita dar paso a la creatividad interpretativa. Claro, Eso sí, totalmente. eso sí. ¿Y cómo produce un actor dinero si solo es actor cuando no está trabajando, no? Ese es uno de los grandes dilemas que tenemos los actores, porque no solo hay que pagar la renta, también hay que estar disponible para cuando el trabajo de actor surge. Entonces, Claro. cuando estás en un trabajo o estás emprendiendo un proyecto, sueles no tener el tiempo para dedicarse a la actuación, sientes que estás abandonando la actuación. Por eso solemos buscar actividades que vayan de la mano para sentir que estamos como dentro del mismo... Claro, o que vayan de la mano o que técnicamente sean compatibles.
Es decir, a lo mejor te encuentras un trabajo de teleoperadora, porque es lo que hay, que no Lo sé. hice. Claro. Y siempre atendía con un personaje diferente. Bueno, mira, eso está Aprovechar la situación, ¿no? Sí, sí, La sí, sí. circunstancia. Tengo un amigo actor también que lo hizo y de hecho lo tuvo que dejar por problemas emocionales. Era teleoperador, pero trabajaba por una línea aérea. Y lo pasó tan mal con todas las historias de la gente, con los billetes de pobre. avión y que las cosas que él me dice, no podía, hubo un momento que además se supone que no puedes como relacionarte con los demás. Y él dice, no, ¿cómo puedes tú no darle un consejo a una persona que te está llamando llorando porque se quedó Claro. varada en el otro lado del mundo? Dios. No puede hacer nada y tú no puedes hacer nada tampoco porque el sistema no te deja. Y decía él, sistema. Y dijo, no puedo con esto. Y lo dejó. Ya, total, le estaba haciendo daño al pobre. Exacto. No, bueno, a ver, las facturas hay que pagarlas. Claro. Esto es así, es una realidad y es lo que hay. Pero, digo, no te va a hacer menos trabajar en un oficio que no necesariamente sea el tuyo. Siempre y cuando te sientas bien. Si tú te vas a sentir mal y vas a ser un amargado y te vas a sentir frustrado, pues no hagas ese trabajo. Claro. Pero que sientas que a lo mejor ese trabajo, que es media jornada, que a lo mejor no tiene nada que ver con lo tuyo, digo, es verdad, sobre todo para gente que no tiene una continuidad dentro del oficio, ¿no? Sí. Chicos o chicas, siéntete afortunada de que vas a poder pagar tus facturas y que no estás viendo en la calle y que esto te va a permitir precisamente estar bien para poder ir a un casting con buena energía y que te cojan. Sí, pero, ¿sabes? Exactamente. Pero tú sabes que yo siempre he optado por trabajos que me acercan a la actuación, Bueno, así no tengan nada que ver. claro. Por ejemplo, en Caracas. Llegué a Caracas con 20 años, sin un duro, sin un centavo, perfecto. Voy a buscar trabajo. ¿A dónde me voy cuando tenía 2 meses viviendo allí? Al trasnocho cultural. A buscar trabajo en el trasnocho. ¿A dónde? A donde el que es más fácil de obtener, el que vende las cotufas, Ajá, las palomitas de maíz, las palomitas. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El trasnocho era un lugar. Un centro cultural. Centro cultural. Sí, tipo. ¿Cómo qué? ¿Cómo puede ser? Había varias librerías, había como el Círculo de Bellas Artes, pero más en pequeñito. Exacto. Total que yo les vendía las palomitas a Leonardo Padrón, que es un escritor de telenovelas, y al otro, y a los actores, y ahí pues fue que empecé a conocerlos a todos. Y yo a todos les decía que era actor. Entonces, claro, un año después estaba actuando allí. Entonces, pero yo dije, ¿puedo vender palomitas aquí o puedo vender palomitas en un cine en donde va todo el mundo? ¿Puedo trabajar en el restaurante del Círculo de Bellas Artes o puedo trabajar en el restaurante tal? ¿Puedo ser Uber, que me permite apagar el carro e irme a una audición? Claro. ¿O puedo encerrarme en una fábrica de pantalones de 8 de la mañana a 9 de la Hombre, noche? eso no es compatible. Por eso te digo, o sea, pueden no estar relacionado con el oficio, pero ser muy compatible y ayudarte a... ¿Sabes qué? Creo que es Totalmente. súper importante y que no hemos hecho demasiado, creo. ¿Qué? Informarte y formarte un poco sobre educación financiera. Sí. Coger un pequeño porcentaje de tu salario e invertirlo, ¿sabes? Sí. Y a lo largo del tiempo eso va generando resultados positivos. Totalmente. Ayer mi pareja me decía eso, porque Sí. me decía, no, bueno, es que hay que saber manejar las finanzas. Entonces le digo, bueno, pero es que también con nuestras profesiones a veces es difícil tener una capacidad de ahorrar. Y dice, sí, pero yo no estoy hablando de ahorrar, estoy hablando de invertir. Exactamente. Porque si tú puedes ahorrar, pero ¿qué haces con ese dinero si no estás generando otras cosas? Ujú. Nada, eso va a estar ahí, en algún momento lo vas a gastar. Ujú. Tienes que invertir en algo que te genere más dinero. Sí. Y Y ahí dije, claro, ¿y nosotros? no. No Es algo educacional, Por lo además. menos tú y yo, para no hablar por todo el mundo. Sí, ¿no? no, vamos, yo soy una completa ignorante. Ya. de estos Bueno, temas. ya nosotros Ya lo estamos nosotros, haciendo. ya sí, no, y tenemos tiempo haciéndolo. ¿Por qué? Bueno, pues sería maravilloso Has empezado. contar, porque además es eso, es que es como, bueno, sí, pero es que tiene tanta relación con lo que Aunque has dicho sean antes. 50 o 100 euros
al mes. O sea, es que No, pero tampoco- claro, pero te lo tienen que enseñar o sea, tú estudias producción y evidentemente te lo enseñan, pero un actor y una actriz que, claro, como uno está acostumbrado a que parece que son otros los que gestionan tu carrera, ¿no? Cuando está comprobado que eres Es tú tú, mismo, Ujú. claro. eres tú misma, aunque tengas ayuda, evidentemente, pero eres tú misma quien en ocasiones tienes que, porque además no todos los actores y las actrices tenemos la suerte de tener Ujú. un manager. No. Entonces, ¿qué hacen esos actores y actrices que no tienen Tocar manager puertas todavía? y mandar correo. Además, Claro. yo siempre pienso que Y no, y para cerrar contratos. No, O imagínate. sea, a mí me dan un contrato, bueno, yo he aprendido conforme han pasado los años, pero yo me acuerdo la primera vez que yo vi un contrato, ¿Dónde bueno, se firma? todavía, no, una cantidad de, bueno, algún contrato, por ejemplo, no sé si te ha pasado en alguna producción internacional, que además hay como, o sea, los Son contratos son como gruesísimos. sí, Sí. exacto, que dicen, dice, pero ya, ¿pero esto qué es? Que te lo, a ver, bueno, en mi caso Elena ella se lo lee tal, me lo manda y digo, me lo manda que yo lo tengo que leer, evidentemente. Yo ahora ya lo entiendo, pero hay cosas que dices, ¿qué es esto? parece que está poniendo ¿Esto qué significa? tu vida en juego, ¿no? Sí, te da Entregándole el hasta miedo alma al firmar. diablo. Dices, pero esto, ¿qué significa? Total. ¿Esto exactamente qué es lo que es? Es igual que cuando vas a hacer la declaración de la renta. Sí, Dios mío. O sea, te da miedo poner una X. sí. Dice, y aquí ahora mismo puedo estar entregándole mi alma al diablo. Sí. Y no lo sé. Mientras menos cosas pongas en las manos ajenas, mejor te Totalmente. irá en la vida. Totalmente. Y justamente las cláusulas en donde viene todo lo de los pagos suelen también ser muy confusas para nosotros que no hablamos el lenguaje, no porque ellos nos quieren engañar, No, sino no. que el lenguaje jurídico tiene, Claro. tiene lo suyo, ¿no? Uno va aprendiendo conforme va Uno pasando va el tiempo y aprendiendo. ya sabes, dice, esto no está bien. No, Esto no está bien. pero la invitación es a leer muy bien el contrato Sí. en todos los sentidos y saber en qué te estás metiendo porque yo he cometido algunos errores allí. Y si no sabes, buscar asesoría. Asesoría, Exacto. por favor. Y no el miedo que nos llega o que me llega a mí. Llego el contrato, tengo a la persona aquí al frente. El miedo a no firmar por si mañana llega un actor y me lo quita. Entonces, no, yo firmo Y ya y ya... y me entrego a lo que sé. y me entrego a lo que sea. Igual tengo 4 años esperando este trabajo de una semana, así que ahí está. No. Tienes y estás en absolutamente todo tu derecho de agarrar el contrato y decir, permítemele, que lo voy a leer. De hecho, ellos deberían enviártelo antes para que y lo firmaré cuando Y te yo lo quiera piensas. firmar. Y te lo piensas. No es que te lo vas a pensar 2 meses, no. No, por favor, rapidito. Rapidito, ¿vale? Pero, claro, Sí. Hemos ido muchas veces hasta sin ver esos pero contratos. sería muy Sí, interesante de sí, verdad sí. eso que dices, ¿no? A lo mejor incluso podríais invitar a Sí, alguien. está tenemos. ya. Ah, por Ajá. favor. Sí, Eso sí. sería fantástico. Sí, Y también de queremos- finanzas. Claro, claro, Porque, eso, relacionado con Ujú. cómo- Tanto un abogado como como un financiero. Yo me empato en la del financiero, vamos, o sea, lo voy a ver. Voy a ver. Sí. Nuestra intención con este podcast es, bueno, ser el canal de información de la gente que tiene experiencia en lo suyo para que a los artistas pues nos vaya mejor, ¿no? Claro. Claro. Pues me encanta, me encanta. Esa fue una de las razones por las cuales yo me hice instructora de yoga. Y esa sería una de las razones por las cuales tal vez en algún momento daría alguna taller o charla sobre interpretación, Sí. más que dar clases. Porque dije, si yo he tenido personas en el camino que me han ayudado y las cosas que he ido aprendiendo me han ayudado. Entonces, si tengo la oportunidad de compartirlas, ¿por qué no lo voy a hacer? Claro. Sabiendo que van a beneficiar Eso es. a otras personas. ¿Tú sabes cuánta gente hay ahorita escuchando luz en tus palabras? Porque dicen, claro, exacto. Sí, eso era lo que necesitaba escuchar. Y personas que están en este momento en sus casas buscando una respuesta a preguntas que suelen ser complejas cuando uno no tiene la experiencia, el recorrido, el conocimiento, y que tú te hayas dado la oportunidad y nos hayas dado la oportunidad de sentarte allí a compartir esto con actores que están comenzando, quizás estudiantes de actuación, aspirantes de actuación, incluso actores profesionales. Es un dar muy bonito que se te agradece
porque no todos están dispuestos y no todos lo hacen desde el lugar que lo estás haciendo. Así que muchas gracias. Yo quiero hacerle una pregunta, Arlet. Vale, ¿Qué cosas no harías, dime, nuevamente. aunque sea solo una, si volvieras atrás en tu carrera? Busca el cuenco. Bueno, está bien. Cometió pocos errores esta mujer. Exacto. No, te diría qué cosas haría. Intentaría siempre volver a mis raíces para acordarme de quién soy en todo momento. No olvidarme de eso. Porque ha habido ocasiones en las que probablemente lo haya olvidado y haya hecho alguna cosa de la que no me arrepiento porque pasó ya y no puedo cambiar el pasado, pero me habría respetado más. Eso es. Eso. Hay una cosa que se nos olvidó decirle al principio, ¿verdad? Sí, De pero no importa, el orden de los factores. no altera el producto. ¿Quién es Arlet para Arlet? Wow. Esto se está poniendo cada vez más. Uy. Piénsatelo, Arlet. Y le voy a preguntar a José, Tienes tiempo. ¿qué te llevas de Mientras ella se lo piensa, sí, pues mira, me llevo, esta reunión con Arlet? sí, me llevo el regalo de saber que todo es posible sin importar en dónde estés. Y que siempre habrán detractores invitándote a que veas el panorama lo más complejo posible A abandonar. y a sí. que abandones. Y que estos detractores son justamente los que te pueden invitar a que tú te digas a ti que sí puedes. No importa desde dónde lo digas, pero que tú te afirmes, sí puedo, sí voy y sí lo hago. Y aquí tenemos un ejemplo vivo de alguien que dijo que no, que sí. Y esa determinación, que es la palabra que más rescato, digamos, entre todas, tiende a morir cuando el rechazo constante de nuestra carrera se hace presente. ¿Por qué? Porque decimos, pero si yo tengo determinación, ¿por qué no sucede lo que yo quiero que suceda? Y vuelvo a tener, entonces empiezas a dejar de confiar. Y ahí es donde la fortaleza del guerrero se tiene que hacer más presente que nunca para tener la máxima determinación. Y la otra cosa con la que me quedo... Y hay que trabajarlo. Que no es, eso es como la meditación cuando dices voy a poner la mente en blanco. No. Se trabaja para aquietar la mente. Entonces también se trabaja para poder mantener esa determinación. Eso es. No es de un día a otro que me levanto y digo, hoy soy fuerte. Claro, no es una decisión, es un proceso. Es un proceso. Es una decisión que tomas, pero es un proceso para empezar de manera un proceso progresiva. claro. Exacto. Eso es. Y la otra cosa, perdona que te interrumpa. No pasa nada. Y la otra cosa, ¿qué era la otra cosa? era importante. Cuando... Y lo acabas de decir. Tenemos un sueño, tenemos ilusión, queremos llegar a un lugar, pasamos por encima de cualquier cosa sin hacerle daño a nadie, obviamente. Pero a veces en ese afán nos hacemos daños a nosotros mismos porque no nos respetamos. Porque nos pasamos por encima a nosotros, a nosotras. Exactamente. Y no respetarse es un mensaje clarito que le estás poniendo a ese espejo cósmico que está ahí mandándonos todo lo que le mandamos. No valgo, no me amo, no me respeto. Y entonces, ¿qué te muestro? Pues un escenario exactamente igual al que tú estás dibujando en tu realidad. Entonces, esos son dos cosas con las que me quedo. ¿Y tú? Mira, en los últimos podcasts que hemos grabado, digo, ay, me lo llevo todo. Y es que no puedo parar de pensar que no me quiero repetir y ser siempre la que se lo lleva todo, pero es que sí me lo llevo todo. Yo también. Me considero una esponja que se sienta aquí para aprender de cada invitado. Y cada invitado que se ha sentado aquí, incluyéndote, por supuesto, Arlet, siento que está
en la misma frecuencia Sí, en que estoy yo, en que estamos nosotros, y todo es música para mis oídos. igualmente. Y que vengan a compartir la experiencia y la sabiduría, para mí, de verdad, genera una gratitud inmensa. Pero quiero resaltar que gracias al desarrollo personal, en vez de 2 semanas, o sea, ¿cómo le podríamos llamar? Las bajadas Ujú. le duran 2 días. Y es que para mí el desarrollo personal es parte fundamental de la vida de cualquier ser humano, porque más allá de actores o de lo que sea, venimos aquí a aprender y a hacernos conscientes de nosotros mismos y de todo esto. Entonces eso me ha encantado. Y también rescato el que creíste en ti, que creo que tú lo estabas mencionando, creíste en ti y no hubo fronteras, ¿sabes? Que valieran. Te lanzaste con toda y además con la decisión de integrarte y adaptarte. Hay una frase, corregirme si me equivoco, que dice, allá donde fueres, haz lo que vieres. Sí, Y creo que eso es muy importante. Por supuesto, siempre habrá cosas que no resuenen contigo. respetándote. Por supuesto. Respetándote, respetando tus Por valores, supuesto. claro. Claro, Porque los límites te cuidan claro. y son sanos. Me Claro. gustó mucho en el set que te dieras ese permiso de poner límites con todo el amor, porque se pueden poner con todo el amor. Límites saludables, sí. Sí, Por supuesto. Que los tienes que poner incluso hasta en tu familia. Ujú. O Sí. sea, Me llena, porque el objetivo con este podcast es dar, que creo que siempre estamos esperando recibir, ¿no? en esta vida. Nosotros nos planteamos un dar, ¿sabes? Nos Sí. apetecía dar. auténtico. Claro. Y Además, entonces que lleguéis aquí con esa misma intención y que además sintáis ese placer energético en ese compartir y que os vayáis un poquito mejor de lo que llegasteis, para mí es objetivo cumplido. totalmente. ¿sabes qué? Porque vosotros os habéis propuesto dar, pero al dar estáis recibiendo. Eso es. Y Se genera la sinergia, ¿no? claro. Y de alguna manera, a lo mejor las invitadas o los invitados que pasamos por aquí, habrá algunos que en ese momento pues están más en energía de dar, otros que están más en energía de recibir. Yo ahora mismo, si me preguntas, creo que estoy en energía, 50-50. sí, sí. Hay veces que sí que estoy más, pero estoy muy receptiva. O sea, estoy muy receptiva y estoy muy dadora. Ujú. Y me ha encantado esto que siento aquí. Si tuviera que dar algún... A mí no me gusta dar consejos, Ujú. para nada. Me gusta sugerir y de hablar siempre desde mi experiencia, que es una experiencia siempre que va a ser diferente a la experiencia que puedan tener el resto de las personas. Ciertamente, pues al tener una misma profesión o un mismo oficio, pues haya cosas en común que podamos compartir, pero la experiencia siempre se va a vivir de manera diferente. Si tuviera que compartir alguna experiencia de vida con relación al oficio que yo piense que puede funcionar a quienes me escuchan, es eso que os respetéis muchísimo, ante todo, que os valoréis, que confiéis, que os entreguéis con entusiasmo y que dejéis que fluya lo que tenga que venir, porque todo va en armonía perfecta con el universo y con la vida. Gracias. Gracias.